Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, de acuerdo en el momento que ustedes estén viendo este video. Vamos a comenzar con la clase número 5, que en realidad les voy a hacer una introducción a la clase 4, algo que ustedes tienen en el Drive. Yo les he estado subiendo las clases en formato Word con toda la guía de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí en la clase 4 van a ver el video y tienen el link. Y después vamos a trabajar con filósofos, en este caso a medida que vayan apareciendo a lo largo del curso, les voy a pedir que hagan una tarea de reconocimiento y de aprendizaje acerca de ese filósofo que estamos aprendiendo. En la clase 4 van a tener a Platón y Aristóteles, van a tener que ver un video de YouTube muy breve, van a ver muy cortito acerca de quién es ese filósofo y después trabajar el texto que tienen en Wikipedia hasta el título, en estos dos casos de Platón y de Aristóteles, hasta el título que dice filosofía. Y después les voy a proponer una actividad que no es escrita, no la tienen que hacer como un trabajo escrito, sino como un trabajo mental, que es después que ustedes han leído el texto, hay una serie de preguntas que si ustedes son capaces de responderla de modo mental, significa que el texto lo han asimilado, ya lo hemos aprendido. Si no lo hemos logrado hacer, vamos a tener que volver al texto para poder responder la pregunta. Es un modo de conocimiento, de aprendizaje que podemos compartir y que por eso se los he puesto ahí. Y al final de la clase si tienen la actividad, que es lo que tenemos que compartir en el grupo de WhatsApp y que tiene que ver con la clase que hemos tenido. Esto a modo introductorio a lo que venimos viendo en el curso. Y ahora sí nos vamos a ir propiamente a la clase número 5 de filosofía. Ahí tenemos un pingüino que nos está saludando y nos está dando la bienvenida a una de las clases que considero yo más importantes del curso, porque es esta manera de mirar la realidad que tenemos y que tiene que ver con estas cuatro miradas o con estas cuatro perspectivas que son la del mito, la de la religión, la de la ciencia y la de la filosofía. Son perspectivas o miradas que podemos tener sobre el mundo, sobre la realidad, y que si no las sabemos distinguir y poner a cada una en su conjunto, en su momento, podemos cometer grandes errores como los que han sucedido a lo largo de la historia. Vamos en primer lugar, a distinguir estos discursos interpretativos de la realidad, aquellos que son racionales de los que son irracionales o míticos. Ustedes ahí en el cuadro lo pueden ver perfectamente. Por un lado tenemos los discursos míticos que abarca el mito y la religión, o irracionales también se los llama, y por otro lado los discursos racionales que son la filosofía y la ciencia. Miren, esto es sumamente importante que lo distingamos porque por estos errores que se han sucedido a lo largo de la historia han habido problemas enormes que a la humanidad le ha tocado a veces siglos poder superarlos. Eh, Supónganse, les pongo el ejemplo tan claro que fue el caso Galileo en Italia en su momento, donde estaba en discusión, fíjense que una discusión que era de un tema científico, que era si la Tierra giraba alrededor del Sol o si era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. En ese momento, la religión preponderante se puso en contra de Galileo por una cuestión bíblica. Decía no, porque en la Biblia figura que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor de la Tierra. Y Galileo, con argumentaciones científicas, decía no, está bien lo que diga la Biblia, pero en realidad lo que sucede es lo inverso. Bueno, esa discusión terminó poniéndolo en la cárcel a Galileo y casi le cuesta la vida, como le costó la vida a Campanella o a Giordano Bruno, que fueron quemados directamente en la hoguera por defender cuestiones que eran científicas en contra de lo que era religioso o mítico, si ustedes quieren. Si en ese momento se hubiera tenido esta distinción, claramente esta distinción, este problema no se hubiera suscitado porque
lo que se hablaba en la Biblia, digamos, era una cuestión de mito o de religión, y lo que se hablaba en la razón era una cuestión que tenía que ver con una postura científica. Y esto, para que ustedes entiendan gráficamente, es como quien pone la radio. Supónganse, yo les digo, chicos, estoy escuchando radio. Ah, profe, yo también estoy escuchando radio, bárbaro. Pero yo estoy escuchando esta música, no, pero yo estoy escuchando esta otra. Y entonces, ¿quién tendría la razón? Y en realidad los dos, porque yo estoy sintonizando una radio que está pasando una música y vos estás sintonizando otra radio que están pasando otra música. En realidad los dos estamos escuchando radio, pero estamos escuchando frecuencias o sintonías distintas. Bueno, con la realidad nos pasa lo mismo, es decir, para ver la realidad a veces ponemos sintonías que son diferentes y si yo, ante el mismo objeto, ante la misma realidad, estoy sintonizando de una manera, de modo mítico, supongamos, y el otro está sintonizando de manera científica o racional, evidentemente no vamos a estar escuchando la misma radio, no vamos a estar escuchando la misma sintonía, no vamos a estar interpretando la realidad de la misma manera. Yo quiero aclararles algo en esto que es muy importante, que ninguna manera de interpretar la realidad es menos valiosa que la otra. Es decir, son distintas maneras, todas son valiosas, pero todas son diferentes. Y no podemos querer hablar de la misma sintonía cuando estamos hablando en sintonías diferentes. Tanto el discurso mítico como el discurso racional son válidos porque tienen características diferentes y tienen que ver con posturas personales. En el discurso mítico hay una postura dogmática, es decir, ¿qué significa dogmático? Que no pasa por la razón y que yo quiero creer en eso. Y la creencia que uno pueda tener sobre algo no puede ser refutada o no puede ser interpretada de modo distinto. Es decir, si yo quiero creer, supónganse en Buda, o yo quiero creer en Cristo, o yo quiero creer en la Meca, un musulmán, o en Mahoma, bueno, es una postura personal que quiero tener y que la verdad nadie tiene que venir a ponerla en tela de juicio, porque no responde a algo racional, sino que responde a algo profundo, llamémosle, yo le llamarían de fe, y que por tanto no puede ser refutado. Es decir, en ese sentido se habla que es una creencia dogmática. Yo a lo mejor adopto esa postura porque creo que un ser superior dio un libro o dio una palabra, por eso se habla de la palabra de Dios o de la palabra del profeta, y eso lo considero como sagrado y bueno, y no tengo demasiado justificativo racional para creer o no creer en eso, es decir, simplemente lo creo, es una sintonía y desde esa sintonía yo voy a interpretar la realidad. Pero tengo que tener en claro eso, que estoy sintonizando desde la parte mítica y no estoy sintonizando de la parte racional. Por eso no puedo ponerme a discutir, supónganse, sobre el origen del universo, poniendo la Biblia por un lado y la teoría del Big Bang por el otro, porque son sintonías diferentes. Yo, si fuera creyente, supongamos, y creo en la Biblia, podría discutir bíblicamente, decir, mira, esa interpretación de la Biblia no es correcta o sí, pero estaríamos hablando en la misma sintonía que es la mítica. O podría decir, mira, esta teoría del Big Bang tiene este defecto por esto, por lo otro, dando argumentos científicos experimentales, y entonces también estaría haciendo lo correcto, estaríamos hablando en la misma sintonía. Lo que no podría hacer es decir, mira, el Big Bang responde a esta teoría científica, o así fueron los 3 primeros minutos del universo de acuerdo a lo que dice la teoría del Big Bang. Y el otro me diría, no, pero mira que en la Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días. Bueno, ahí estaríamos hablando en sintonías diferentes. Esto es muy importante entonces para tenerlo presente y para saberlo distinguir. Dicho esto y expresado esto, es que vamos a ir ahora a entender qué es el mito, qué es la religión, qué es la filosofía y qué es la ciencia. Bueno, en el texto, en el apunte, ustedes van a encontrar el ejemplo de algunos mitos. Me voy a poner acá en el lugar de Orfeo. En primer lugar, les tengo que decir que los mitos, nosotros siempre tenemos o hacemos referencia a pensar que los mitos se refieren a los griegos,
y hasta lo tomamos como sinónimo, es decir, yo digo, bueno, si hablo de mito, hablo de los griegos. Y en realidad tenemos que decir que los mitos existen en todas las culturas. Desde el principio del universo, desde el principio del mundo, desde que existe el Homo sapiens, es que el Homo sapiens se relaciona con el mundo a través de mitos o de mitologías. Por eso les he puesto ahí las dos primeras que tienen que ver con la mitología griega y las otras dos que tienen que ver con mitologías americanas y otra más antigua todavía que la mitología griega, que es la mitología sumeria. Podríamos haber puesto también ejemplos de mitología celta que se utiliza, miren, la mitología celta está presente muchísimo en los dibujos animados, por ejemplo, la presencia de las hadas, Tinkerbell, la película de Disney, Tinkerbell, que tiene varios episodios, está relacionada con la mitología celta. Los niños hoy lo ven como un dibujo animado, pero en realidad tiene un origen mítico, como tienen un origen mítico en realidad todos los cuentos de niños, desde Blancanieves, desde Aurora, la Bella Durmiente, etcétera, tienen una relación que está vinculada con la mitología celta, por poner un ejemplo, y algo que es de uso para los niños hoy de todos los días en su entretenimiento a través de un canal de televisión o un video de YouTube o lo que fuera, para que ustedes se den cuenta lo presente que están los mitos en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no los reconozcamos como tal. Bueno, pero por eso les pido que vean algunos mitos, vean algunos ejemplos. Ahí yo les he puesto 4 videos de YouTube, pero ustedes pueden ver todos los que les vengan en gana o les guste. Dicho esto, vamos a tratar de explicar qué es un mito. Y para eso tenemos que ir a esta definición que está muy buena, que dice que el mito es un conjunto de narraciones, es decir, el mito es algo narrado, algo que se ha transmitido de modo verbal, al modo de historias. No tenemos que confundir en esto mito con leyenda. Y ahora me voy mucho a la definición de mito para que esto no se nos confunda, porque hay muchas leyendas a veces del origen de un lugar, pero que son leyendas y no son mitos, porque el mito tiene que tener esta característica, miren que es muy importante. Intenta explicar la realidad actual, si lo que yo estoy viviendo ahora en este momento, pero partiendo de algo que sucedió en un origen inmemorial, es decir, que no puedo ubicar históricamente. Los mitos no son ubicables de modo histórico, aunque muchas veces hagan referencia a un hecho histórico, pero no son ubicables históricamente. Yo no tengo referencia histórica de un mito, o de un lugar, o de un tiempo, o de un espacio, aunque a veces nombren espacios, lugares y tiempos. ¿Y qué pasa en esos orígenes? Algo que sucede en el origen de la humanidad o en el origen del universo, pero que explica lo que yo estoy viviendo ahora. Eso es un mito. En ese mito van a intervenir seres sobrenaturales. Ya pueden ser demonios, pueden ser espíritus, pueden ser ángeles, pueden ser hadas. Es decir, hay la intervención de un ente sobrenatural. Y esa intervención explica algo que me está pasando a mí en este instante, en este momento. Miren, les voy a poner un ejemplo, podría poner de ejemplo un mito griego, pero voy a recurrir a algo que quizás no sé es más cercano por nuestra cultura, que tiene que ver con un mito cristiano, que es la creación del hombre y la mujer. En el relato bíblico de la creación del hombre y de la mujer, aparece que el hombre es creado del barro y la mujer no es creada del barro, sino que es creada, dice ahí, del costado, de la costilla, de la carne de Adán. Tiene nombre, ese primer hombre y primera mujer tienen nombres. Eso sucede en un paraíso que tiene un espacio atemporal, que no podemos demostrar o comprobar históricamente hablando, pero que se refiere a algo que nos pasa hoy. Nosotros vemos que el hombre y que la mujer somos diferentes, es decir, somos iguales como seres humanos, esto lo hemos rescatado hoy en la cuestión de derechos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que somos muy diferentes. ¿Vieron? Los hombres, los varones, hablando desde el punto de vista sexual, solemos ser como tomados del barro, es decir, somos más toscos, somos más áridos, nos cuesta a veces hasta entender primero las cosas, y por otro lado la mujer es mucho más sensible, es mucho más intuitiva, y eso en el mito se ve reflejado, es decir, los hombres venimos del barro, somos más toscos, y la mujer viene de la carne, es decir, es más sensible, es más
entregada o más empática, digamos, con las cosas que pasan a su alrededor. Eso, les pongo un ejemplo de un mito que trata de explicar una realidad actual. ¿Por qué es diferente el hombre de la mujer? Y porque el hombre viene del barro y la mujer viene de la carne. Esto por poner un ejemplo de un mito que nos es cercano. Podríamos irnos también a la creación del hombre a través del mito griego, que también es muy bella y que podríamos sacar enseñanzas muy profundas. Es decir, el mito trata de entender esto. Es un modelo mágico, es decir, suceden cosas al intervenir seres sobrenaturales, cosas que hoy no podemos repetir a través de una experiencia, un experimento, como se intenta hacer la ciencia. Al mito, todos los mitos están unidos a lo religioso de alguna manera, es decir, todos los mitos corresponden a una religión. Recién decíamos, bueno, este mito lo toma el cristianismo, lo toma el catolicismo, podríamos hacer referencia a mitos que toman los musulmanes, o podríamos hacer referencia a mitos que toman los hinduistas o los budistas. Estoy poniendo ejemplos de distintas religiones. ¿Qué le añade la religión al mito? Bueno, esto que tenemos acá arriba, que son los ritos, las prescripciones y las prohibiciones morales. ¿Qué es un rito? Un rito es, supónganse, el pecado original, que es un mito. ¿Cuál es el rito que la religión católica pone a ese relato, a ese mito del pecado original? El bautismo. El bautismo es un rito que se efectúa, una religión lo efectúa, que responde a un relato, a una narración mítica, en este caso el pecado original. Eso es un rito. Supónganse, los griegos tenían sacrificios de animales que tenían que ver con los dioses en los que ellos creían. Era muy habitual que a Zeus se le ofreciera un toro en sacrificio, porque para los griegos el toro era el animal más importante y Zeus era el dios más importante. Entonces el sacrificio que había que hacerle a Zeus era el sacrificio de un toro. Ese es un rito, un ritual que tengo que hacer. La prescripción es algo que la religión te manda hacer, como por ejemplo para el catolicismo puede ser ir a misa el domingo, quizás para el evangélico sea ir al culto el día sábado, para el musulmán sea rezar todos los días 7 veces ante la Meca. Esa es una prescripción que se efectúa. Y la prohibición es algo que la religión te dice, mira, esto no lo tenés que hacer. Por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos nosotros en nuestra cultura son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de repente te dicen, no tenés que robar, no tenés que matar, no tenés que desear la mujer de tu prójimo, no tenés que mentir. Bueno, esos mandamientos tienen que ver con estas prohibiciones morales. Y algo importante, para poder diferenciar lo que es el mito de lo que es la religión. A veces las religiones ya no cree nadie en esa religión, como puede ser la religión griega. Hoy no vamos a encontrar una persona que crea, supónganse, en Zeus, o en la religión egipcia no vamos a encontrar una persona que crea en el dios Ra. Es decir, esa religión se ha perdido, pero no se han perdido los mitos, los relatos mitológicos no se han perdido. Es decir, hoy conservamos en nuestra cultura esos mitos antiguos, aunque no se conserve la religión. Esto es importante para distinguir por qué distingo del mito al rito, que son dos cosas distintas. Entonces recordemos, el mito y la religión, estamos hablando de estos saberes o estos modos de interpretar la realidad que tienen que ver con lo irracional o con lo dogmático o con lo mítico. Bueno, vamos a pasar ahora a ver las diferencias que hay entre el saber mitológico y el saber racional. Fíjense, como el saber mitológico es arbitrario, es dogmático, no lo puedo poner en discusión. ¿Cómo voy a poner en discusión si yo creo que esto me lo dio Dios? Es imposible ponerlo en discusión. En cambio, el saber racional, aquello que era referido a los dioses, lo refiero a la naturaleza. Aquello que era dogmático, digo, no, responde a leyes y tengo que descubrir cuáles son esas leyes, si son leyes matemáticas o leyes físicas. Lo que la religión o el mito considera que es verdadero y es irrefutable, justamente el pensamiento racional dice, no, esto yo lo puedo refutar, lo puedo poner al análisis del juicio, al análisis de la razón, y por eso lo puedo someter a crítica, lo puedo debatir, lo puedo dialogar. En cambio, yo no puedo poner en duda un saber religioso o un saber mítico, ¿no es cierto? Sería absolutamente fuera de lugar en una religión decir, mira, yo creo
que Cristo no existe, no, o crees en Cristo o no crees en Cristo, digamos, o creo en Buda o no creo en Buda, para esa religión no lo podría poner en tela de juicio, no lo podría poner en duda. Bueno, y ahora nos vamos, nos ha quedado ya claro qué significa este saber irracional, entonces ahora nos vamos a poner a ver qué significa el saber racional y para eso nos vamos a, eh, o veremos en primer lugar lo que es el saber científico y vamos a partir de una definición de ciencia que es sumamente importante porque no es la definición de ciencia que tenían los antiguos. Si yo me fijo en Aristóteles o me fijo en Kant, supónganse, y le pregunto qué es la ciencia, Aristóteles y Kant me van a decir que es un saber verdadero, es una cosa verdadera que no puedo poner en duda ni en tela de juicio, y que es conocer las cosas por sus últimas causas o por las causas más próximas. Bueno, hoy esa definición de ciencia no se toma en cuenta, no se toma solamente como un saber o como un conocimiento cierto, un conocimiento verdadero, sino que a mí me gusta mucho esta definición que trae Mosterin y que en realidad es la más aceptada hoy en día para definir la ciencia, que dice que la ciencia es una compleja actividad social, fíjense. No aparece como un conocimiento, sino aparece como una actividad que realizamos en sociedad. ¿Y quién lleva a cabo esta actividad? No es que una actividad que hago yo en este momento, estamos tratando de hacer ciencia, pero ¿quién hace esta actividad? Las comunidades científicas. Y estas comunidades científicas están establecidas en centros que yo puedo visualizar fácilmente, una universidad, un instituto de educación superior, como el caso nuestro, ese sería en ese instituto, digamos, en esa universidad estaríamos haciendo ciencia, o sería una comunidad donde se hace ciencia. Y los resultados de eso que hacemos se van a expresar en congresos, en revistas especializadas, en libros de texto. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros hacíamos un congreso en el instituto que era sobre educación e inclusión y que tenía de alguna manera la finalidad de poder poner al alcance de la comunidad todos aquellos conocimientos científicos que desarrollábamos acerca de la educación y acerca de la inclusión, no solamente en nuestro instituto, sino en otros ámbitos científicos. ¿Y qué es lo que está bueno de esto? Digamos que la ciencia trabaja sobre realidades observadas, fíjense, con minuciosidad, y que pueden ser estas realidades o experimentadas, o pueden ser también provocadas en un laboratorio, pero el tema es que la experiencia que yo hago en un lugar puede ser repetida o replicada en otro lugar. Y esto hace que estas teorías puedan ser también contrastadas o refutadas por otros científicos, diciendo, mira, la verdad que el experimento que vos hiciste estuvo re mal hecho, o la hipótesis a la que vos llegaste no es la correcta, la teoría debería ser diferente. Es decir, que estos resultados se ven expuestos a la crítica de toda una comunidad científica que puede o repetir lo que yo estoy haciendo, el análisis que yo estoy haciendo y decir, sí, mira, tenés razón, esto es así, o puede decir, no, mira, este análisis no se realiza de esta manera, es de otra manera. Por eso se habla de una comunidad científica. Miren, hoy con esta pandemia que tenemos en el mundo, con el coronavirus, justamente la comunidad científica está tratando de descubrir un remedio, una vacuna, y se están haciendo experiencias en distintos lugares del mundo y esas experiencias se repiten. Entonces te dicen en Francia, mira, a mí me dio resultado este medicamento, entonces nosotros acá en Argentina decimos, yo esa droga la puedo fabricar en el país, la puedo aplicar, vemos qué resultados tienen, esto se comparte en la comunidad científica, esto es hacer ciencia. Y algo importante, la ciencia, la comunidad científica, digamos, abarca un sector de la realidad. Supónganse, está la comunidad de científicos, en este caso los médicos, que están cumpliendo un rol importantísimo, y evidentemente la medicina, ¿quiénes van a discutir sobre cuestiones médicas? Los médicos, que son los que están haciendo ciencia acerca de esta porción de la realidad. No se van a poner a discutir sobre esto, supónganse los físicos o los ingenieros nucleares. Ahora, si estuviéramos discutiendo del átomo, sí tendrían que hablar los ingenieros nucleares y a lo mejor los médicos no tendrían nada que decir en esa cuestión. Es decir, la ciencia abarca una porción de la realidad delimitada que yo puedo ver, que yo puedo entender,
Eso es lo que está abarcando la ciencia. Y es un saber racional. Acuérdense de esto de las sintonías, no mezclar sintonías, sino saber de qué manera estamos conversando o estamos hablando. Y en este sentido nos podemos ir ya al último de los saberes, que es el que nosotros estamos llevando adelante, que es la filosofía. ¿Cuál es la primera gran diferencia entre la ciencia y la filosofía? La porción de saber que tratan de abarcar. Es decir, así como la ciencia dice, bueno, no, yo voy a abarcar esta parte de la realidad, la filosofía dice, no, yo no me conformo con esta parte de la realidad. Yo quiero conocer lo que es la realidad absolutamente hablando, es decir, la realidad en su totalidad. No quiero abarcar una porción, una parte, quiero abarcar absolutamente todo. Y esto que trato de abarcar, esta totalidad que trato de entender desde un punto de vista racional, yo sé que la conclusión a la que voy a llegar no es una conclusión definitiva, es decir, la filosofía no da verdades acabadas. La ciencia hoy en día tampoco da verdades acabadas. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la ciencia pensó que sí, que daba verdades acabadas, que podía abarcar absolutamente su porción de la realidad que estaba estudiando. Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos, especialmente por influencia de la teoría de la relatividad de Einstein, donde mostraba que en realidad todo es relativo, los científicos se transformaron un poco más humildes y dijeron no, no podemos llegar a una conclusión total porque la teoría o la conclusión a la que yo llego puede ser refutada por otra teoría mejor. Entonces, la filosofía, esto ya lo había dicho hacía mucho tiempo antes, diciendo que sus conclusiones no eran acabadas, no se terminaban. Recuerden que el mismo nombre de filosofía dice que yo no puedo llegar a la sabiduría, sino que simplemente estoy en un camino a la sabiduría y que por eso todo puede ser refutado y a la conclusión que llegue, en definitiva, va a ser una conclusión provisional, no definitiva, y eso nos hace a nosotros como seres racionales y científicos y filósofos de alguna manera más humildes, porque la argumentación que yo doy sobre algo puede venir otra persona que tenga una argumentación mejor y entonces me demuestre que lo que yo estaba afirmando no era correcto, no era coherente. De todas maneras, no tenemos que confundir a la filosofía con el saber común, es decir, cuando yo hago filosofía no estoy dando una opinión. En las opiniones todos podemos discutir, qué sé yo pienso que Godoy Cruz es el mejor equipo de la Argentina y es una opinión y ustedes me van a decir no, que Godoy Cruz no es el mejor equipo de la Argentina, que es River, que es Boca, que es Independiente. En esto son opiniones, vamos a discutir y no tenemos argumentos racionales sobre eso. Pero tanto en la ciencia como en la filosofía no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de un conocimiento que se ha visto argumentado con argumentaciones racionales profundas y que yo para poder refutar esa argumentación racional no tengo que decir, bueno, pero eso es lo que vos te parece, no. Tengo que refutar con también argumentos racionales que tengan profundidad y que sean profundos y que puedan estar a la altura de aquello que la otra persona está afirmando de un modo racional, es decir, argumentativo. Bueno, entonces ustedes pueden ver así, de esta manera, la diferencia de sintonías que existen para interpretar un mismo fenómeno. Esto que poníamos como ejemplo recién, ¿qué diferencia hay entre el varón y la mujer? Y bueno, los mitos me lo dirán de una manera, la religión me lo dirá de otra manera, la ciencia a través de la psicología y a través de la medicina me lo dirán de otra manera, y la filosofía a través de la antropología también me lo dirá de otra manera. Lo importante es darnos cuenta de en qué sintonía estamos hablando y mantenernos en esa sintonía para no confundirnos de dial y no confundirnos de radio y generar los problemas que se han generado a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, con esto, este tema es importantísimo, este tema es algo que sale permanentemente en las escuelas y que sale a veces en la discusión entre colegas y que tenemos que tener claro para no entrar en discusiones tontas o que no sean reales. Por último, ustedes en el Drive van a poder ir a la clase 5, esto que hemos estado viendo, vamos a ver el link de la clase en el video, también van a poder ver los links que hemos puesto para que puedan ver los distintos mitos ahí en YouTube.
Y sí tenemos una actividad que es muy importante en esta semana. Vamos a tener esta actividad. En primer lugar vamos a buscar un mito. Lo vamos a tener que copiar ese mito en una hoja, en un Word. Y de ese mito que hemos copiado vamos a tener que señalar cómo cumple las características propuestas. Es decir, bueno, decimos que este relato que hemos copiado es un mito porque cumple con estas características que son las que definen un mito. Es decir, un trabajo que vamos a tener que hacer que es muy importante. De ese mito que hemos elegido vamos a tener que decir, bueno, ¿qué enseñanza intenta transmitir este mito? Y buscar si esa enseñanza se encuentran presentes y de qué manera en la ciencia y en la filosofía, es decir, en estas sintonías diferentes, bueno, cómo se encuentran estas enseñanzas. Les voy a pedir también que en este trabajo, por eso es un trabajo bastante profundo, que investiguen cuáles son las discusiones actuales entre religión, ciencia y filosofía y determinar si esas discusiones están en la sintonía que hablábamos o mezclan diales, mezclan radios, mezclan sintonías, mezclan modos de interpretar la realidad. Y bueno, también les pido al final que analicen un caso y que analicen ese caso de la respuesta teórica. Es decir, es bastante complejo el práctico que les pido, pero es un práctico que ya está a la altura o a nivel de lo que ustedes han estado aprendiendo en filosofía y que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Bueno chicos, ha sido una clase más extensa que las anteriores, espero que me hayan podido seguir, espero que haya sido claro, también espero sus devoluciones en el grupo de WhatsApp y ha sido un gusto poder compartir este rato con ustedes. Muchas gracias.